Hay jugadores que dicen que todo en Clash Royale es diversión, pero algunos nunca deberían jugar solos de noche. Esta es la historia de Martín, un jugador obsesionado con ganar cada partida. Lo que le pasó aquella noche cambiaría para siempre cómo veía el juego y la realidad. Martín había creado su propia rutina. Cada noche, después de apagar las luces, encendía su celular y jugaba varias partidas antes de dormir. Siempre solo, siempre concentrado. Una noche, mientras subía trofeos, recibió una invitación a un clan que nunca había visto, los Vigilantes. Al principio pensó que era un error. Nadie en ese clan hablaba. Nadie escribía mensajes. Solo lo aceptaron. Pero cada partida que jugaba con ellos era extraña. Sus rivales parecían anticipar todos sus movimientos, siempre sabían qué carta iba a jugar. No importaba cuántas veces probara, siempre perdía. Lo extraño empezó cuando notó algo que no podía explicar. Cada vez que una de sus torres caía en el juego, escuchaba un golpe en su habitación. Primero pensó que era el ruido de la casa, hasta que vio que la lámpara de su escritorio parpadeaba exactamente cuando su torre del juego desaparecía. La noche siguiente, decidió grabar la partida. Mientras jugaba, su móvil comenzó a calentarse, aunque estaba recién cargado. Una sombra parecía moverse detrás de él. Cada vez que colocaba un mago o un gigante, escuchaba susurros que decían su nombre. Martín intentó cerrar el juego, apagar el teléfono, nada funcionaba. La pantalla se volvió negra y en letras rojas apareció un mensaje. No puedes huir del clan. La luz de su habitación se apagó de golpe y el sonido de cartas siendo lanzadas llenó el aire, aunque nadie jugaba con él. Entró en pánico. Corrió a su puerta y trató de abrirla, pero estaba bloqueada. Su reflejo en la pantalla del celular ya no era el suyo. Los ojos estaban completamente negros y una sonrisa se dibujaba lentamente en su rostro. Entonces entendió. No estaba jugando solo. Nunca había estado solo. Martín gritó, y de repente todo volvió a la normalidad. Su teléfono encendido, la luz de la habitación estable, pero había algo que no podía ignorar. El celular mostraba su perfil de Clash Royale, pero con un nuevo clan, los Vigilantes. Cada miembro tenía su nombre real. Incluso él estaba en la lista, aunque sabía con certeza que nunca había aceptado la invitación. Desde aquella noche, cada vez que intenta jugar solo, algo extraño sucede. Cartas que no lanzó, torres que caen solas, y siempre, un susurro que dice, la partida nunca termina. Así que si alguna noche ves una invitación extraña en Clash Royale, piénsalo dos veces antes de aceptarla. Porque hay clanes que nunca pierden, y jugadores que nunca vuelven. Historia 2. El modo oculto de Clash Royale que nadie debió encontrar. No sé si alguna vez te ha pasado, estar jugando algo que conoces perfectamente, algo que llevas años jugando, y de repente sentir que ya no es el mismo juego. Eso fue exactamente lo que me pasó con Clash Royale. Yo llevaba tiempo jugándolo. Sabía cómo funcionaba todo. Las cartas, los sonidos, las animaciones, todo era predecible. Seguro. Pero una noche, algo cambió. Eran casi las 3 de la mañana. No podía dormir, así que abrí el juego para echar unas partidas rápidas. Nada raro al inicio. El emparejamiento normal, las partidas normales, hasta que llegó una. Tardó más de lo habitual en encontrar rival. Mucho más. De hecho, estuve a punto de cancelar, pero justo en ese momento apareció. Y desde el primer segundo, algo no estaba bien. El rival no tenía nombre. No es que tuviera símbolos raros o caracteres extraños, es que no tenía nada. El espacio estaba completamente vacío, como si el juego no pudiera mostrarlo. Pensé que era un bug. La partida comenzó, pero no sonó la música. Ese detalle fue el primero que me hizo sentir incómodo. Porque en este juego, siempre hay música. Siempre hay sonido. Pero esta vez, no. Jugué mi primera carta. Y tampoco hizo sonido. Ni animación. Solo apareció, como si el juego estuviera funcionando, pero sin vida. Ahí fue cuando empecé a sentir algo raro. No miedo todavía, pero sí esa sensación de que algo no encaja. El rival no hacía nada. Pasaron varios segundos, y nada, hasta que de repente, jugó. Pero no fue una carta normal. No la reconocí. No tenía nombre, no tenía nivel, no tenía nada. Era como una sombra con forma incompleta, moviéndose lentamente hacia mi torre. No hacía ruido. No atacaba. Solo avanzaba. Y cuando llegó a la torre, simplemente desapareció. No explotó. No hizo daño visible. La torre, simplemente dejó de existir. Como si nunca hubiera estado ahí. En ese momento ya sabía que algo estaba mal. Intenté salir de la partida, pero el botón no respondía.
Intenté cerrar el juego, tampoco. Era como si estuviera atrapado. El rival empezó a jugar más de esas cosas. Cada una diferente, pero todas iguales en algo. No pertenecían al juego. Y cada vez que tocaban una torre, desaparecía. Sin ruido. Sin animación. Sin explicación. Mi torre del rey cayó al final, pero no hubo derrota. No hubo mensaje. No hubo nada. La pantalla se quedó negra. Por unos segundos pensé que el juego se había cerrado, pero entonces apareció algo. No era el menú. No era la pantalla de inicio. Era otra cosa. Un fondo completamente oscuro, y en el centro, una torre. Pero no era una torre del juego. Se veía demasiado real. Como si fuera una versión fuera de la pantalla. Entonces apareció un mensaje. ¿Quieres seguir jugando? No había botones. No había opciones. Solo eso. Y abajo, algo empezó a moverse. Al principio pensé que era un contador, pero no. Eran nombres. Nombres de usuarios. Algunos me sonaban, otros no, pero todos parecían reales. Y de repente, uno desapareció. Así, sin más. Y al mismo tiempo, se escuchó un sonido. No del juego. Algo seco. Rápido. Final. Luego otro nombre desapareció. Y otro. Y otro. Cada vez acompañado por ese mismo sonido. Ahí fue cuando lo entendí. Eso no era un menú. Era una lista. Y no estaba contando tiempo. Estaba contando turnos. Intenté apagar el celular, pero no respondía. La pantalla seguía mostrando nombres, cada vez menos. Hasta que quedaron dos. El mío. Y otro. El otro no tenía nombre. Era el mismo espacio vacío de la partida. La pantalla se quedó congelada por unos segundos, y entonces apareció un mensaje. Turno del oponente. El nombre vacío desapareció. Y el mío quedó solo. El sonido volvió. Más fuerte. Más cercano. La pantalla se oscureció por completo, y luego apareció la arena otra vez. Pero estaba vacía. Sin torres. Sin cartas. Sin nada. Solo el campo, y silencio. Y en ese momento entendí algo que me heló la sangre. Yo ya no estaba jugando. Ahora, yo era el siguiente. El celular se apagó solo. Cuando lo encendí de nuevo, todo parecía normal. El juego funcionaba bien, como siempre. Mis cartas estaban ahí, mi progreso, todo. Pero había algo nuevo. En el historial de batalla. Había una partida. Contra un jugador sin nombre. Resultado. Victoria. Nunca la gané. Y desde ese día, cada vez que entro al juego, hay momentos en los que el emparejamiento tarda más de lo normal. Y aunque casi siempre cancelo. A veces. Solo a veces. Aparece un rival sin nombre, esperando. Historia 3. El cofre que nunca debí abrir en Clash Royale. No todos los cofres en Clash Royale contienen cartas. Algunos contienen otra cosa. Esto me pasó hace unos meses, pero hasta ahora no había querido contarlo. No porque no quiera, sino porque cada vez que lo recuerdo, siento que algo sigue conectado a mí. Todo empezó como cualquier otra noche. Estaba jugando partidas normales, tratando de subir copas. Nada fuera de lo común. Perdí un par, gané otras, hasta que desbloqueé un cofre. Pero no era un cofre normal. No tenía tiempo de espera. No tenía nombre. No tenía color. Era completamente oscuro. Como si no hubiera terminado de cargarse, o como si no perteneciera al juego. Pensé que era un bug, algo visual. Incluso reinicié el juego, pero el cofre seguía ahí, en el mismo lugar, esperando. Cuando lo toqué, no se abrió de inmediato. La pantalla se quedó congelada por unos segundos. Luego, lentamente, el cofre comenzó a abrirse, pero sin sonido. Sin ese efecto típico que todos conocemos. Solo silencio. Dentro no había cartas. No había oro. No había nada. Solo oscuridad. Y entonces apareció un mensaje. Recompensa aceptada, pero yo no había aceptado nada. La pantalla volvió al menú principal como si nada hubiera pasado. Revisé mis cartas, todo estaba igual. Mi oro, mis gemas, nada había cambiado. Pensé que había sido un error del juego, hasta que entré a otra partida. El emparejamiento fue rápido esta vez. Demasiado. Y cuando apareció el rival, sentí algo raro otra vez. No tenía nombre. El espacio estaba vacío. La partida comenzó, pero esta vez el campo de batalla no se veía igual. Todo estaba más oscuro, como si hubiera una capa encima de todo. Jugué mi primera carta. Funcionó normal. Pero el rival, no hacía nada. Pasaron varios segundos hasta que finalmente jugó algo. No era una carta conocida. Era algo negro, sin forma clara, moviéndose lentamente. Sentí esa misma incomodidad que cuando abrí el cofre. La cosa llegó a mi torre, y no la destruyó. La tocó. Y la torre empezó a oscurecerse, poco a poco, hasta desaparecer. No explotó. No cayó.
Simplemente dejó de existir. Intenté salir de la partida, pero no podía. Era como si el juego no me dejara ir. El rival siguió jugando más de esas cosas. Y cada vez que una tocaba algo, desaparecía. Torres, cartas, todo, hasta que no quedó nada, solo el campo vacío. Y entonces, la pantalla se puso negra. Pensé que el juego se había cerrado, pero no, apareció algo nuevo, un fondo completamente oscuro, y en el centro, el mismo cofre. Cerrado. Y debajo, un mensaje. Contenido transferido. No entendí qué significaba. Pero lo que vino después, fue peor. El cofre se abrió otra vez. Y esta vez, no estaba vacío. Había algo dentro. No era una carta. No era un objeto del juego. Era una imagen. Pero no era parte de Clash Royale. Era una foto. Oscura. Borrosa. Pero se distinguía algo. Una habitación. Y alguien, sentado frente a una pantalla. Me tomó unos segundos darme cuenta de lo que estaba viendo. Era mi cuarto. Y esa persona, era yo. Sentado. Jugando. La imagen se acercó lentamente. Y entonces noté algo más. Detrás de mí, había algo. Una sombra. De pie. Muy cerca. Demasiado cerca. La pantalla empezó a fallar. El sonido volvió, pero no era música. Era una respiración. Lenta. Pesada. Como si viniera desde dentro del dispositivo. Intenté apagar el celular. No respondía. Intenté cerrar el juego. Tampoco. La imagen seguía ahí, acercándose cada vez más. Hasta que la pantalla se puso completamente negra. Y apareció un último mensaje. Cofre abierto correctamente. El celular se apagó. Cuando lo encendí de nuevo, todo estaba normal. El juego funcionaba. Mis cartas estaban ahí. Mi progreso también. Pero había algo nuevo. En mi colección. Había una carta que nunca había visto. Completamente negra. Sin nombre. Sin descripción. Sin nivel. Y no podía eliminarla. No podía usarla. No podía hacer nada con ella. Solo estaba ahí. Como si el juego quisiera que la viera. Desde entonces, no volví a abrir cofres raros. Pero hay algo que no puedo evitar. A veces, cuando estoy jugando. La pantalla se oscurece por un segundo. Y en ese reflejo. Puedo ver algo detrás de mí. Algo que no estaba antes. Historia 4. El jugador que nunca perdía, hasta que aparecí yo. Nunca creí en historias de jugadores misteriosos, hasta que lo encontré. Era una noche tranquila, jugando Clash Royale solo en mi cuarto. Todo parecía normal hasta que entré a una partida que llamó mi atención. El nombre de mi rival no era normal, eran símbolos que no podía leer, y su avatar estaba completamente en blanco. Al principio pensé que era solo un bug, hasta que empezó a jugar. Cada carta que yo movía, él ya estaba listo para contrarrestarla. Cada torre que atacaba, desaparecía antes de tocar su objetivo. Era como si supiera todos mis movimientos antes de que yo los hiciera. Mi corazón empezó a latir más rápido. Intenté concentrarme, pero algo me decía que esto no era normal. Entonces mi torre parpadeó y apareció un mensaje en la pantalla. Te estaba esperando. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero continué. La partida avanzaba y parecía interminable. Él no atacaba directamente, solo me observaba, y cada carta que yo jugaba aparecía marcada en rojo en su pantalla. Intenté salir de la partida, cerrar el juego, apagar el móvil, pero nada funcionaba. Cada vez que intentaba desconectarme, su perfil aparecía otra vez, intacto, con esos símbolos imposibles de leer. Entonces escuché algo detrás de mí, un susurro leve, como si alguien respirara en la habitación. Miré a mi alrededor, estaba solo. Volví a mirar el móvil y otro mensaje apareció. Estoy aquí. Mis manos temblaban. La tensión crecía, y cada segundo que pasaba sentía que la partida se alargaba más de lo que podía soportar. Mis torres empezaron a caer una tras otra, pero él no atacaba, solo observaba, esperando, como si jugáramos un juego que no era mío, sino suyo. Intenté buscar ayuda en foros, en internet, nada. Nadie había visto algo así. Era como si esa cuenta estuviera fuera de cualquier regla. Cada noche que cerraba los ojos, recordaba su avatar en blanco, esos símbolos imposibles, y la sensación de que me estaba mirando incluso cuando no jugaba. Finalmente, apagué el móvil y me alejé de la partida. Pero cuando volví a abrirlo, su perfil estaba allí otra vez, exactamente igual. Y los símbolos, seguían siendo los mismos. Nunca volví a jugar solo a esa hora. Nunca volví a estar tranquilo en mi cuarto mientras jugaba. Y cada noche, cuando cierro los ojos, siento que todavía me está observando. Y tal vez, mañana vuelva a aparecer. Historia 5. La carta que no debía existir.
Siempre pensé que ya había visto todo en Clash Royale, hasta que encontré esa carta. Todo empezó como una partida normal. Entré, elegí mi mazo y esperé al rival. Nada fuera de lo común, hasta que abrí mi baraja. Había una carta que no recordaba haber desbloqueado. Era completamente negra, sin imagen, sin descripción, solo un nombre. No usar. Pensé que era un bug. Intenté cambiarla, pero no podía quitarla del mazo. Estaba ahí, como si el juego la hubiera puesto por su cuenta. La partida comenzó. Mi rival parecía normal, pero algo no estaba bien, no jugaba. Solo esperaba. Pasaron unos segundos, y sin querer, toqué la carta. La pantalla se congeló. No se escuchaba nada, ni música, ni efectos, solo silencio. Y entonces apareció en el centro de la pantalla. ¿Estás seguro? Intenté cancelar, pero no había opción. Solo podía aceptar. Mi dedo temblaba, pero lo hice. Toqué la pantalla. La carta se activó. Pero no pasó nada, al menos al inicio. Luego, las torres empezaron a oscurecerse, como si algo las estuviera consumiendo desde dentro. Mi rival seguía sin moverse. Entonces su nombre cambió. Ya no era el mismo. Ahora decía, tú. Sentí un vacío en el estómago. Intenté cerrar el juego, pero no respondía. Las cartas comenzaron a desaparecer una por una, hasta que solo quedó esa, la carta negra. Y entonces, mi pantalla mostró algo que me heló la sangre. No era el campo de batalla, era mi cámara frontal. Y ahí estaba yo. Pero no exactamente. La imagen estaba distorsionada, mis ojos completamente negros, y detrás de mí, había algo más. Algo que no estaba en mi habitación. Me giré rápidamente, pero no había nada. Volví a mirar la pantalla, y esa cosa estaba más cerca, sonriendo. Intenté apagar el móvil, pero no podía. Y entonces apareció el último mensaje. Ahora eres parte del juego. La partida terminó sola. Cuando el juego volvió a la normalidad, la carta ya no estaba. Todo parecía como siempre. Excepto por una cosa. Mi cuenta, ya no tenía mi nombre. Ahora, eran esos mismos símbolos extraños que había visto antes. Desde ese día, no volví a tocar el juego. Pero a veces, cuando enciendo el móvil, aparece una notificación que nunca debería existir. Tienes una partida pendiente, y lo peor es que nunca la acepté. Muchas gracias por llegar hasta aquí, no olvides suscribirte, darle like y comentar, eso me ayudaría mucho. Buenas noches.